Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos por fin en el análisis de la OLED tope de gama de Philips, la OLED 936, la que ellos denominan OLED Plus. Vamos allá. Bueno, la tope de gama, la OLED Plus 936, que es como denomina Philips este modelo, cuenta con un diseño peculiar. Como veis en pantalla tiene la peana, es la propia barra de sonido, una barra de sonido diseñada por Bower & Wilkins, que es una auténtica pasada. Nos ha encantado cómo suena y que tiene la peculiaridad de que tiene el tweeter on top. Esto quiere decir que el tweeter se saca de la estructura de la propia barra de sonido para evitar reverberaciones internas del tweeter, así que en principio las voces sonarán mejor y la verdad es que suena muy bien para ser un sistema de sonido integrado, como veremos. Luego este panel cuenta con otras novedades, como es por ejemplo la inclusión del último panel WPE de LG, que LG denomina OLED Evo, y además cuenta con dos HDMI 2.1, dos HDMI 2.0, tenemos las conexiones, encontramos dos en la parte inferior y dos en la parte lateral, además de los típicos puertos USB, toma de red, etcétera, etcétera. Una de las principales novedades de este año es que Philips ha incluido tanto en la 936 como en la 806 que ya visteis en análisis los cuatro lados del Ambilight, así que la experiencia es completamente inmersiva, tanto si la colgáis como si la tenéis sobre la propia peana, como veis en el caso de este vídeo. En cuanto a lo demás, tenemos lo típico del panel OLED, un panel muy fino con la parte final un poquito más gruesa que alberga las conexiones, como hemos visto. Y luego tenemos el mando a distancia, que como veis este año funciona súper bien, es muy liviano, retroiluminado y la verdad es que no hay ningún problema con él. Sí que es verdad que la cruceta a veces se encasquilla un poco y es un poco incómoda, pero por lo demás un mando súper recomendable. Y bueno, para acabar tenemos de las especificaciones técnicas, aparte de que es un panel 4K que soporta en este caso HDR10 y Dolby Vision, muy importante, soporta los cuatro formatos de HDR. Tenemos también Android TV, de momento Philips no apuesta todavía por el Google TV, así que tenemos la versión de Android TV que funciona fenomenal, funciona como un tiro, súper rápido, no se cuelga, podemos instalar cualquier aplicación, entráis ahí entre apps. Podemos ajustar, como veis de fondo, cualquier aspecto de la imagen, de los puertos HDMI. Podemos instalar o no aplicaciones seleccionadas por Philips. Tenemos la Play Store, en fin, que funciona súper bien. La verdad es que no he encontrado absolutamente ningún pero a el sistema operativo. Y bueno, dejando de lado ya lo que es la introducción, las especificaciones técnicas, lo primero agradecer como siempre a Philips España por la cesión, o a Philips TP Vision Europa por la cesión de este producto. Y ahora comenzaremos a hablar, como siempre, del NEAR Black. NEAR Black siempre lo explico en todas las reviews, voy a volver a hacer lo mismo, y es esa transición que existe entre el negro puro, que en el OLED es cero, es decir, está el píxel apagado, a el primer estímulo de luz mínimo, aunque sea completamente mínimo, ya pasamos de un estado apagado a un estado encendido. Esa transición entre apagado y encendido en las OLED es una distancia enorme, con lo cual podemos ver ruido, posterización, una especie de flashes que se encienden, mil problemas en esas áreas que son casi negras, pero son grises. Aquí es donde creo que Philips peca más, de hecho es el único punto débil que yo le daría a este televisor, y ese es el NEAR Black. No está a la altura del resto de sus grandísimas virtudes, y más o menos, para que os hagáis una idea, yo la encontraría en torno a una C9, incluso un poco inferior en ese área. Ya pudiste ver la comparativa con la G1 y en ese caso la G1 trataba mejor la posterización, el ruido, detalle en sombra, todo lo que tiene que ver con flashes de esas zonas de penumbra y de sombras, lo hace mejor la G1. Así que ahí un pequeño mini punto en contra para Philips, dado que veníamos de unas expectativas muy altas con el doble procesador P5 y tal, pero la verdad es que sigue estando un poco atrás en ese aspecto. Pasando a, por ejemplo, escalado, la verdad es que fenomenal. Yo os diría personalmente que es el televisor más parecido que he visto en escalado a las Sony XR A90 y A80J. Me parece que Philips siempre ha sido el panel más nítido y este año en ese aspecto se iguala con Sony, con un pequeño, en mi opinión, que le falta un refinamiento, y es que en Philips se empeñan en enfocar los dos campos. En el cine tenemos siempre un elemento enfocado que es el primer plano y un elemento trasero que es el segundo plano, que es el fondo, ¿vale? Pues imaginaos una montaña y un personaje o dos personajes hablando en primer plano. Sony este año, y que por cierto el año que viene van a copiarle mucho las marcas, se guía por cómo el ojo humano percibe ese campo, enfocando siempre más a los objetos primarios del primer plano y desenfocando un poquito los secundarios. Philips enfoca los dos, con lo cual en algunas ocasiones, en algunas escenas, me da la sensación de que es demasiado artificial, porque ya llega a parecer
tan nítido que te parece que lo de detrás es como un decorado. Así que incluso en modo filmmaker, con todos los efectos quitados, ese efecto sigue estando, que no digo que sea bueno o malo, sino que está ahí y que cada uno tendrá que valorar si le gusta más o le gusta menos. En mi opinión, podrían quitarlo o podrían hacer lo que el usuario lo regulase para que fuera ya casi perfecta al televisor. Así que el Near Black y el escalado lo tenemos ahí. Y en términos de escalado, como veis en Alicia en el País de la Maravilla, la verdad es que se ve fenomenal. Como digo, todo lo que son primeros planos se enfoca muchísimo. Es como una lente manual de una cámara, de una reflex, se ve súper bien. Pero ya os digo que algunas veces los segundos planos se ven demasiado procesados. Pasamos a hablar ahora de lo que es la colorimetría, del color. La verdad es que este año es la Philips que más me ha gustado, con mucha diferencia en color. Viene prácticamente calcada a las Sony. LG viene bastante peor, ya lo aviso, y muy sorprendido con Philips por el color. Viene súper bien, en modo filmmaker viene prácticamente a norma. Habría que retocar, como todas las, creo, paneles que usan Evo, que sería el rojo, naranja y amarillo, que vienen saturados siempre. No sé si es por el tema del color, que están utilizando perfiles de calibración basados en paneles antiguos, y al pasarlo al nuevo siempre nos satura el rojo, el naranja y el amarillo bastante en todas las que he probado de todas las marcas. Así que aquí Philips no es la excepción, pero en lo demás viene sorprendentemente súper bien. La gama también viene muy bien, tanto en 2.4, que es la que utilizamos nosotros, como en 2.2. Es muy lineal, con muy poquitos problemas de aplastamiento de detalle en sombra o de lavar detalle en sombra. Así que chapó por el color en Philips este año. Como veis en Alicia, que es una película que también utilizamos mucho para analizar el color, la verdad es que es sorprendentemente pero que muy bien, ¿eh? Un 10 para Philips en ese aspecto. Bueno, llegamos ahora a movimiento también. Vamos a hablar del movimiento, otro área donde Philips ha mejorado muchísimo. Esto es curioso porque hay gente que lo que estoy diciendo yo como positivo lo ve como negativo, ¿vale? Todo ese avance hacia quitar artificialidad, hacia quitar efecto telenovela, hacia quitar ese procesamiento extremo de la imagen, etcétera. Hay gente que lo percibe como algo negativo porque le gustaba ese procesamiento de imagen. Pues en este panel, en mi opinión, lo seguís teniendo. Lo que pasa es que por defecto lo quita. Tenéis que activar los filtros, tenéis que activar un poco más de nitidez, tenéis que activar modos que no sean los de norma y tendréis una imagen muy parecida a la 803, a la 804, etc. Pero el que nos gusta, a las personas que nos gusta la imagen cinematográfica, encontramos un televisor perfecto porque te deja configurar casi cualquier aspecto de la imagen, incluyendo en este caso el movimiento y, como veréis también más adelante, el tone mapping. Movimiento, un 9 o un 8,5, un movimiento súper bueno, muy parecido al movimiento cinemático que tiene LG, es una opción del interpolador. No llega al nivel de Sony en mi opinión, pero se queda muy cerquita, y ya os digo que yo lo daría un empate sin problema con LG y con Panasonic. Es un movimiento que tiene muy poquitos artefactos, un movimiento que quizá peque en algunos frames, en algunas escenas concretas, de acelerarse un poquito más, de efecto telenovela. Lo podéis notar, por ejemplo, en Capitán América. Hay escenas donde van luchando y parece que el interpolador, al detectar movimiento, le da demasiada suavidad a la imagen. Pero bueno, como digo, se puede configurar al gusto, así que si a alguien no le gusta lo puede bajar aún más. Pero en definitiva, un movimiento que me ha sorprendido muy para bien también, y llevamos 3 o 4 sorpresas grandes en esta Philips y nos quedan unas cuantas más. Llegamos al HDR, aquí es el punto dulce de la review. He hecho la parte primera de la review más corta de la normal para extenderme en el HDR porque es un auténtico espectáculo este televisor en HDR. Cuando la comparé con la G1 no sé, bueno, sí sé por qué, pero no noté que brillase más, pero midiendo sí que brilla más a todos los porcentajes de pantalla, como veréis. El motivo por el que no noté que brillase más que la G1, por lo que os he comentado: el tone mapping de Philips no es tan bueno. Y recordad que en el eje quitamos el mapeo de tonos dinámico. Y segundo, que nuestro ojo percibe la luz no de forma lineal, con lo cual una diferencia de 40, 50, 80 nits no la vamos a notar casi nada, incluso teniendo las teles lado a lado. Pero bueno, todo eso viene porque tiene un HDR de los más impactantes que yo he podido ver, junto con la A90J y con la Panasonic JZ2000. Las pondría perfectamente en el podium de las 3 más impactantes en HDR. Y he cogido la sonda, como veis en pantalla, he hecho las mediciones, en este caso he utilizado el software libre HC-FR, y sorprendido, me ha dado 760 nits al 10%, que es más o menos lo que mide la G1, por eso muchas escenas no la veía brillar más. Pero me ha dado por medir el 5% y el 1% y ¡wow! Al 5% me ha dado 940 nits y al 1% me ha dado 900 nits. Todo esto en modo filmmaker, sin activar nada raro, ni filtros, ni contraste dinámico, ni nada. Y luego a pantalla completa, que es algo muy interesante también, me ha dado 186 nits.
prácticamente igual que la 90J y 40 nits más que la G1, con lo cual es un televisor que en HDR tiene más impacto que la competencia y que compite realmente con la JZ1500/2000, con la A90J y con la G1, aunque en mi opinión la G1 de estas 4 citadas, junto con la Philips, es la que está más por debajo. Así que muy bien por Philips, se mete en el podium de las 3 teles más impactantes en HDR. Y ahora vamos con lo siguiente del por qué no noté que brillase tanto con respecto a la G1. Bueno, lo dicho, es muy impactante en HDR, pero lo podría ser más. Y el motivo de por qué no impacta más todavía, como sí pasa con Sony, con Pana y con la G1 cuando hicimos la comparativa, es por el tone mapping. El tone mapping en Philips no es dinámico. Es un mapeo de tonos estático, incluso en modo mínimo. La tele tiene una serie de curvas que sigue siempre de referencia en función del material que esté entrándole, si está a 1000 o si está a 4000 nits, pero no cambia las curvas. Usa la misma tanto para 1000 como para 4000 como para 10.000 nits. Ahí tenemos uno de los principales motivos por el cual a veces la Philips tiene más detalle en altas luces que la competencia. Y luego tampoco analiza frame a frame el contenido para ajustarlo. En LG la verdad es que funciona bastante mal el tema del mapeo de tonos dinámico, pero en Sony y Panasonic funciona muy bien. La tele descarta el mapeo tonal estático y se encarga de analizar cada escena de la película para adaptarlo a su máxima luminancia, algo parecido a lo que hace Dolby Vision. Eso en Philips tampoco está, con lo cual, aunque brille más, hay muchas escenas que no vamos a ver ni más detalle en altas luces ni que brille más, precisamente porque el mapeo de tonos no está a la altura de la capacidad lumínica del panel. Aún así, como hemos dicho, yo la pondría sin ningún problema entre las 3 teles que más me han impactado en HDR de las analizadas en 2021, que no es poco, ojo. Todos estos datos se trasladan en una imagen en HDR súper impactante. Tenemos, por ejemplo, como siempre, nuestro clásico de Transformers, donde el sol se ve muy definido, pero lo que comentaba, es una escena con mucho brillo, con mucho APL, y eso hace que la Philips, al no tener un mapeo de tonos dinámico, ese sol no nos lo muestra tan definido como nos lo muestra la competencia, pese a tener más nits, o sea que es una cosa muy curiosa. Aún así, esa película, tanto por cómo fue grabada como por la calidad que tiene en imagen, unido a los 940 nits que nos ha dado al 5% la Philips, hace que la imagen sea espectacular. El HDR es increíble, y si le activáis el Ambilight, que todavía hemos hablado de él, la verdad es que luce súper bien. Como estamos en el apartado del alto rango dinámico, también os tengo que comentar que en Dolby Vision me ha pasado algo muy curioso que me recuerda muchísimo a la 854 cuando la analizamos en agrupación, y es que el Dolby Vision, ya lo pudiste ver en la comparativa con la G1, aplasta detalle. He probado las mismas escenas que probé en la comparativa en Netflix y aplasta detalle, efectivamente, pero luego me he puesto una película en Ultra HD, como veis aquí, la de Cementerio de Animales, capítulo 6, que es muy oscuro, muy oscuro. He utilizado el Dolby Vision oscuro, que es el modo correcto de visualización, y no he encontrado absolutamente ningún problema de detalle en sombra. No lo he comparado otra vez con la G1, pero no me parece que aplaste detalle, así que me parece a mí que nuevamente el problema viene por las aplicaciones del Smart TV, de la tele, que como sabéis en streaming en Dolby Vision se utiliza el perfil 5, ¿vale? Es un perfil monocapa, es decir, en el mismo archivo MKV encontramos el archivo de vídeo con el Dolby Vision incrustado, con la capa Dolby Vision también metida todo junto. Mientras que los discos utilizan 2 capas separadas, una digamos que es el vídeo y otra es la información del Dolby Vision. Cuando utilizamos un disco Ultra HD no he encontrado ese problema, pero utilizando apps internas sí. Así que bueno, si fuera así el problema, probablemente tengamos una solución a través de actualización de firmware. No lo sé seguro porque digo, esto es algo que he visto visualizando el televisor mientras hacía el análisis, pero sin compararlo con otras. Así que no sé si incluso en Ultra HD aplasta un poco, pero desde luego si aplasta es bastante menos que con streaming. Luego hemos puesto también, por cierto, que lo meto aquí para acabar la sección de HDR, el test de ABL en HDR. Y bueno, no tiene mucho ABL porque como ya habéis visto al principio de este apartado, con los casi 190 nits a pantalla completa, existe el ABL como en todas las OLED, lógicamente, pero no es tan grave como, por ejemplo, en las LG, donde en la C1 la tenemos, por ejemplo, 128 nits y en las Gs en torno a 150, 160 como mucho. Parece que han relajado un poquito el ABL en Philips, así que, bueno, un poco más de impacto en pantalla completa. Cuando veamos, por ejemplo, escenas con mucho blanco en la nieve, etcétera, vamos a verlo un poquito más impactante. Bueno, antes de pasar a juegos, tenemos que hablar, por supuesto, del Ambilight. Como veis en pantalla, Ambilight de 4 lados. Nosotros siempre
utilizamos el modo seguir vídeo, nos parece el más bonito, y tenéis, por ejemplo, demos tan chulas como las que estáis viendo de fondo, donde si tenéis el espacio suficiente detrás, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, y la separación con respecto a la pared, nos va a crear un ambiente en casa, en el salón, súper increíble. La verdad es que es súper chulo. Yo soy partidario del Ambilight, pero no para todo tipo de géneros. Por ejemplo, películas de terror, películas de suspense, todas estas películas yo lo tendría desactivado porque te pierde un poco la inmersión. Pero lo que sean películas de acción, videojuegos, animación, películas de deportes, todo esto le ayuda muchísimo y parece que la tele es más grande y además también enmascara un poquito los defectos que podemos encontrar en las áreas más oscuras, con lo que os he comentado antes del Near Black, además también de intentar bajarnos un poquito el estrés ocular debido a enfocar constantemente en plena oscuridad. Y ahora ya sí, casi para acabar el análisis, me gustaría hacer un pequeño inciso con respecto a la barra de sonido. La verdad es que suena súper bien. He intentado poner los clips grabados como hice con la review de las clips, pero justamente los clips que yo he grabado de películas tienen copyright y me lo tiran para atrás, así que no consigo encontrar algo para que lo veáis, pero suena muy bien. Sobre todo, lo que más me ha gustado, lógicamente no lo podéis pedir unos graves como si tuviese un subwoofer, pero me ha gustado muchísimo las voces. Las voces suenan súper naturales, nada metálicas y por supuesto muchísimo mejor que un televisor normal como puede ser por ejemplo la 806. Yo la pondría sin ningún problema al nivel del Acoustic Surface de Sony, aunque menos espacial, es decir, vamos a notar que el sonido viene de la barra, no tan difuso como en el caso de Sony, pero la pondría más al nivel de la barra de Panasonic JZ2000, una cosa muy similar y que suena súper bien, la verdad, pero en mi opinión con mejores voces sobre todo. Bueno, y ahora sí, para acabar, chicos, acabamos con, como siempre, nuestro aspecto de gaming. Tenemos un televisor completamente compatible con todos los estándares, VRR, G-Sync y FreeSync a través del HDMI 2.1, que sabéis que tiene puertos completos. Hasta la fecha actual, que estoy ahora en día 3 de febrero, todavía tenemos el problema de que Philips saca la mitad de líneas verticales cuando activamos el 4K a 120 Hz con estas tecnologías. Van a sacar un firmware, está confirmado ya por ellos, que soluciona ese problema y nos da la resolución completa. Pero en este modelo no. Este modelo cuenta con un chipset P5 doble, tiene un procesador y un coprocesador que le ayuda, y se ve que no es compatible en arquitectura con ese firmware y además, según Philips, se enfocan más en la calidad de imagen y no tanto en el aspecto de gaming, así que como que les da un poco igual el problema de los juegos y se enfocan más en utilizar esa reserva de procesamiento para la imagen, cosa que bueno, que es respetable. Tenéis esta gama más enfocada a cine, tenéis la gama 806 y 856 más enfocada a gaming, así que podéis elegir, pero que sepáis que está ese problema. Por lo demás, como veis en pantalla, hemos analizado el input lag y nos ha dado 21,5 milisegundos a 1080p, a 4K lo mismo, y al activar los 120 Hz nos va más o menos en torno a 8-9 milisegundos, con lo cual está genial. Tened en cuenta que siempre va a tener un poquito más de retraso que la competencia por tener que gestionar las zonas del Ambilight, las luces del Ambilight. Así que bueno, por lo demás, como veis en pantalla, se juega sin ningún problema. Activamos el modo juego, tenemos el croma completo si activamos el modo PC y en el modo juego tiene una pequeña ventaja y es que mantiene cierto procesamiento de nitidez que aplica siempre Philips en sus paneles, así que tenéis también otra vez la opción para elegir. Bueno, chicos, llegamos al final, a las conclusiones. ¿Qué nos ha parecido? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción de las conclusiones, que es que yo la pondría sin ningún problema en el podium de, como ya he dicho, A90J, JZ2000, esta 936 y la G1. Yo la pondría al nivel de la G1 y pondría las dos japonesas un poquito por encima. Ya con respecto a la G1, pues tenemos pros y contras. La G1 tiene una mejor gestión del Near Black, tiene, en mi opinión, un poquito mejor solucionado el tema del movimiento, tiene un poco más de funciones en gaming, mientras que la Philips tiene un mejor sonido claramente integrado, un mejor diseño, el Ambilight, y también tiene esa reserva extra de brillo, así que bueno, pues se compensan y según vuestros usos os gustará más una u otra. Pero como digo, es un televisorazo que me ha encantado. Puntos positivos, como decía, brillo, está sin problema al nivel de la JZ2000 y de la A90J. Menos ABL, bastante menos ABL que la 806. Tenemos el Ambilight de 4 lados, tenemos los puertos completos, pero recordad que vamos a tener siempre a 4K 120 Hz, límite de resolución vertical. Tenemos un sistema operativo que funciona extraordinariamente bien, funciona súper fluido, súper rápido, podemos hacer cualquier cosa, con un mando a distancia además que acompaña muy bien, retroiluminado, eso sí, la cruceta falla un poquito. Y luego tenemos puntos débiles, como decíamos, pues ese Near Black que podrían mejorarlo, podrían meter un coprocesador a ayudar a esas zonas en penumbra. Tenemos también ese
mini atisbo de efecto telenovela que aún hay, incluso con el movimiento puesto en modo cinematográfico. Y luego tenemos que es un televisor muy caro, ¿vale? Tenemos un televisor que es muy caro, la barra de sonido suena fantásticamente bien, creo que me la ha dejado en los aspectos positivos, sobre todo en las voces, pero no justifica, en mi opinión, el precio que pide Philips por ella. Pero bueno, es una gama muy premium, es una gama firmada por Bowers & Wilkins y todo eso se tiene que pagar, así que el que lo compre, desde luego no se va a defraudar del televisor, pero sí que sepa que tiene que pagar bastante dinero por él. Por lo demás, como digo, un televisor extraordinariamente recomendado por Agrupación, 100% perfecto casi en todas las áreas, cine, videojuegos, salón, Ambilight, sistema operativo, etcétera, muy completo, muy parecido al LG en el sentido de que es muy todoterreno, con sus pros y sus contras, como ya hemos resumido. Así que bueno, espero que esta review os ayude a decidiros. Desde Agopasión, chicos, muchísimas gracias. Si os gusta este tipo de reviews, dadle clic a la mano para arriba, dadle clic a suscribiros, compartirlo en vuestras redes y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y muchísimas gracias a todos vosotros y también a Philips España.